Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos aquí en la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Queremos alabar el nombre de nuestro Dios para iniciar esta presentación y esperamos, hermanos, que todo lo que hagamos hoy sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar un himno que hemos venido cantando todos desde que prácticamente comenzó este grupo. Y pienso que si vamos a hablar de adoración, si vamos a hablar de la alabanza, vamos a entonar este himno para pedir al Espíritu Santo que esté en este lugar, en nuestra mente y en esta presentación. Cuando Jesús, el gran consolador, Él vino con su gran poder, vencieron los creyentes del Señor, nació el pueblo de su amor. Cristianos predicaban su verdad, hablando de la salvación, testificaron por la libertad, creyeron en la redención. El Santo Espíritu ven sin tardar, necesitamos de tu amor y tu gran poder. Ora en nosotros, guíanos hoy. Ven, Santo Espíritu, ven a tu iglesia hoy. Y en los años de oscuridad se proclamó la gran verdad. Permaneció el fuego celestial como reloj sin sonar. Y por el mundo marcha un pueblo necesitado de tu amor. Rogamos para que nos limpies hoy y nos envíes tu poder. Santo Espíritu, ven sin tardar. Necesitamos de tu amor y tu gran poder. Ora en nosotros, guíanos hoy. Ven, Santo Espíritu, ven a tu iglesia hoy. 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 Amén. Vamos a pedir al Señor que venga a su iglesia en el día de hoy. Muy bien, mis queridos hermanos. Amén. Continuamos en esta mañana dando la bienvenida a todos ustedes a la serie que estamos teniendo acerca de la adoración. Muy bien, hermanos, en esta mañana nuevamente estamos en esta serie de cómo adorar a Dios a través de la música, que es una forma de adoración que a todos los adventistas nos encanta, ¿verdad? A todos los seres humanos. No hay una música que el ser humano no le agrade. Todos necesitamos a veces de esa parte tan importante que es la música. Entonces, hoy vamos a tener este tema de lo que es la música sagrada. Y vamos a aprender a diferenciar, queridos,
lo que es la música sagrada para alabanza de Dios. Vamos hoy a tener este tema y dice música. ¿Qué es la música? Dice que es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la melodía, la armonía y el ritmo. Música viene de la palabra musa, griega, una palabra griega que se llama pensar o meditar. Realmente la música nos lleva a eso, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la música? ¿Por qué es importante? Bien, creo que los adventistas, el pueblo remanente de Dios que se prepara para el cielo, debe entender un tanto la música, debe saber música. Si no, todos tenemos el talento de cantar, de ejecutar un instrumento, todos deberíamos saber el carácter de la música, deberíamos saber qué música es la que al Señor le agrada que nosotros tengamos para Él. Entonces, la música es la parte del carácter de Dios. La música es parte del carácter de Dios. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y en el Ministerio de Curación, la página 34, dice que con su canto daba la bienvenida al día, a la luz del día. Con himnos de canción, de acción de gracias, amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. El Señor siempre ha utilizado la música para que el ser humano se relacione con Él. La Biblia nos anima a cantar y a hacer música para glorificar a Dios. En el Salmo 100, un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y en Primera de Crónicas 13:8 dice que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Allí aparecen los instrumentos, ¿verdad? Todos los instrumentos que en ese tiempo eran conocidos, y sabemos que el rey David tocaba arpa y lo hacía de manera magistral. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante es, hermanos, que cantemos con gracia, ¿ya? Y cantar con gracia significa tener todos los elementos bien organizados para que la música sea realmente lo que el Señor anhela escuchar de nosotros. El evangelismo en la página 370 dice que la música forma parte del culto dado a Dios en los altos del cielo. En nosotros, en nuestros cantos de alabanza, debemos intentar acercarnos tanto a Dios como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Démonos cuenta qué importante es para Dios la música y todo lo que forma parte de su adoración. La educación en la página 45 dice que en esas escuelas, en las escuelas de los profetas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a nuestra sagrada, la poesía. Veamos ahí que hay ciertos digamos, dado a lo que es las ciencias y las artes, ¿verdad? La música, la poesía, los cánticos sagrados, la historia. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas. Y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el cántico sagrado. Mire cómo se manifestaba de dos formas, en la poesía, ¿verdad? En la profecía y en el cántico sagrado. Es decir, hermanos, cuando nosotros estábamos cantando no es cualquier cosa. Dios se manifestaba y se manifiesta todavía de estas dos formas. Por eso es que el diablo intenta, hermanos,
socavar la música dada a Dios. ¿Por qué es importante estudiar la música? Bueno, porque Satanás es un músico. Así que si él está haciendo cosas, nosotros tenemos que entender cómo él trabaja para nosotros llegar a comprender cómo es que Dios también trabaja y cómo los siervos de Dios debemos servirle a él. Ezequiel 28, 13 al 15, dice que en el Edén, en el huerto en que estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, de rubí, de topacio, esmeralda, crisoles, de ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Estaba hablando de cómo el Dios crea un ángel de luz en medio de todas estas riquezas del cielo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Y el 28, 14 dice, fuiste ungido, querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado y se halló en ti maldad. Satanás fue creado para hacer música, hermanos. Por eso él es un músico por excelencia. Dios lo creó para eso en el cielo. De hecho, que el Satanás, dice la sierva del Señor, que era el director de los coros angélicos. Así que sabrá de música, ¿no? Bueno, Satanás es músico. Ezequiel 28, 13 al 15, de traducción, esto es una traducción, dice, la hora de canciones gozosas y felices de alabanza a Dios y a su amado Hijo había llegado. Satanás había dirigido el coro celestial, él había tocado la primera nota y luego la hueste angélica se unió a él. Gloriosos acordes de música habían resonado en todo el cielo en honor a Dios y a su amado Hijo. Pero ahora, en lugar de acordes de dulce música, discordía y de palabras furiosas llegaban al oído del líder rebelde. Es decir, allí estaba Satanás dirigiendo el coro, ¿verdad? Estaba todo el cielo arrobado por la música celestial, pero Satanás en su corazón ya no escuchaba la dulce música de los acordes que había entonado hacía un momento, sino que estaba, dice que en su oído llegaban las furiosas palabras de un líder rebelde. Tremendo, hermanos. O sea, ¿cómo puede haber ambivalencia en nuestro accionar, en nuestro cantar, en nuestro dirigir? Una cosa debe ir relacionada con la otra. Nuestra mente debe estar relacionada con la alabanza que estamos cantando. Esto me hace pensar, hermano, que muchas veces en los momentos de alabanza, uno ve la congregación cuando está cantando y no ve que tenga el espíritu que se requiere a través de la canción que se está entonando, del himno, del cántico espiritual. Están distraídos, algunos hablando, otros con un ceño fruncido, no dado a lo que estamos diciendo, no con la alegría que se quiere expresar en una alabanza, por ejemplo, de acción de gracias. Y así, eso es para poner un ejemplo de las muchas cosas que pueden estar ocurriendo en el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Porque no podemos decir que solamente el que está alabando adelante está conectado con Dios. Quizá el que está alabando adelante no esté preparado y también lo está. También está no alabando a Dios, en su mente está pensando otra cosa o sintiendo otra cosa. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos este aspecto de la alabanza en cuenta. ¿Por qué es importante estudiar la música? En cuarto lugar, la música es una herramienta significativa en la gran controversia. Qué importante es esto. La educación en la página 151 dice que la historia de los cánticos de la Biblia están llenas de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música, haciéndola servir a malos propósitos, y de este modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. ¿Ven? Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia los temas más nobles y a inspirar y a engrandecer el alma. Qué bello es saber, hermanos, que la música, cuando es bien ejecutada, cuando es bien dada, hermanos, inspira y engrandece el alma de la persona que lo está haciendo. ¿Por qué es importante entonces estudiar la música? Por otro lado está Cristo, ¿verdad? En 1 Samuel 16:23 nos narra la historia de David.
cuando, más bien de Saúl, cuando su espíritu se perturbaba, le entraba un espíritu demoníaco al rey Saúl, movido por los celos hacia David, ¿verdad? Su intranquilidad. Y el mismo David era instrumento de Dios con su arpa, cuando tocaba esos preciosos cánticos de alabanza. Y entonces Saúl se tranquilizaba, se tranquilizaba. Al comienzo, pues, lo hacía, ¿verdad? Pero sabemos que el rey Saúl permitió, ya que ni siquiera la música sagrada obrara en su corazón. En Mensajes Selectos, tomo 3, la página 379, dice, vi que debemos estar elevándonos diariamente y mantener nuestra supremacía sobre los poderes de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso. Vi que cantar para la gloria de Dios a menudo ahuyenta al enemigo y que alabar a Dios mantiene a este en retirada y nos da la victoria. Hermano, ¿usted tiene problemas? Cante. ¿Usted tiene dificultades con una persona del trabajo? Ponga alabanzas. Si necesita audífonos, coloque ahí, hermanos, para que eso pase. Tiene problemas en el vecindario, tiene problemas de algún tipo, hermanos. El enemigo huye y el Señor nos da la victoria. Si hay problemas en la iglesia, bueno, hermanos, hay que cantar cuando vamos al templo, debemos alabar al Señor. Ahora, lo que estábamos estudiando el martes pasado, aquí está. ¿Por qué es importante estudiar la música? Por el lado de Satanás, él tiene la forma de dañar la música de alabanza a Dios. En Éxodo, el capítulo 32, del 17 al 19, nosotros estábamos la vez pasada hablando de esto, de lo que fue el becerro de oro, ¿verdad? En Éxodo 32, 17 al 19, cómo el pueblo, en un momento dado, hermanos, cambió la adoración a Dios por la adoración a un becerro. Prácticamente podemos decir que a Baal, porque ellos ya estaban acostumbrados en Egipto a esa adoración falsa. Y dice, el 17 dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo, ¿qué gritaban? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Gritando. Dijo a Moisés, alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, o sea, que el canto iba acompañado con danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahí vemos la historia, hermanos. Y ahí vemos a un líder encargado que quebrantó, bajó la norma, permitió que el pueblo hiciera este becerro, adorara, porque seguramente pues había que darle al pueblo lo que él necesitaba, lo que él pedía, lo que él quería. Bueno, esto es un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros como líderes debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que el pueblo quiere, le gusta y le es agradable a sus oídos y a su cuerpo y a su forma, ¿verdad? Ahora, en Daniel 3:7 está la adoración a la imagen, ¿verdad? Cómo los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaron ante la imagen. Y resulta que en ese versículo nosotros podemos ver que la música estaba incluida en la adoración a esta imagen. ¿Y cómo estaba incluida? Bueno, pues al son de la bocina, del saltero y de toda la música, ¿verdad? Nos dice aquí que debían inclinarse ante la imagen. Esa era el detonante, digámoslo así, eso era el momento de adoración a la imagen, era con la música.
Entonces vemos que la música, hermanos, está inmersa en todo, por lo cual al oír todos el pueblo, son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, tiene mucho que ver la música con la adoración de hoy y de todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Ahora, en número 25 también está la adoración a Baal. Sabemos que siempre la adoración ha ido relacionada, hermanos, con música. ¿Por qué es importante entonces estudiar la música? Patriarcas y Profetas, en la página 430, dice, por consejo de Balaán, el rey de Moab, decidió celebrar una gran fiesta en honor a los dioses. Y secretamente se encontró que Balaán indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no fue fácil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él. ¿Con quién se reunió? Con el profeta, para asistir a las festividades. Es decir, el profeta era su guía, él iba con ellos. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música, el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino, ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto. Y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. ¿Qué hizo primero? Bueno, primero se hechizaron por la música, el baile y todo ello, y luego se postraron ante los ídolos. Ofrecieron sacrificio en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Vemos que eso es progresivo, hermano. Esto no es que usted llegó y no escuchó la música y ya usted se postró ante todo lo que le dicen. No, usted empieza por poquito, ¿verdad? Así fue este pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, en Mensajes Selectos, la página 41 y 43, el tomo 2, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me mostró, dice la sierva, que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres relacionados quedarán confundidos, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la acción del Espíritu Santo. Y dirán ustedes, bueno, eso se ve en las iglesias nominales, ¿verdad? Pero no, hermanos. También se está viendo en la iglesia, tristemente se está viendo. Y este es el momento de yo decirles algo muy importante, queridos hermanos. Es el momento de orar más que nunca antes, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer como otras personas que no conocen esta verdad. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que entender que este es el conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal. Satanás se quiere arrastrar la mayor parte de los hermanos adventistas para que no demos el fuerte pregón. Pero Dios quiere que nos mantengamos. Quizás algunos están allí y no entraron hace poco en la iglesia y no entienden por qué. Bueno, esta es la música que la iglesia tiene, muy parecida a la iglesia evangélica, muy parecida a otro lado, pero no perciben la magnitud del asunto. Los que estamos en la iglesia desde niños hemos visto la involución de la música adventista. Y bueno, sí nos preocupa, claro, mucho, pero esto tenía que pasar, hermanos. Estamos terminando la etapa de la historia de esta tierra. Estamos en el tiempo del fin, en el cierre del tiempo de la gracia, y aleluya por eso. Pero, hermanos, nuestra necesidad más urgente hoy es que nuestras vidas estén a tono con el mensaje. Y también, hermanos queridos, orar por la iglesia, para que nosotros seamos una influencia, no los deditos justicieros en la iglesia, no.
porque nosotros no somos llamados a hacer lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que persuade, el Espíritu Santo es el que llama. La labor de nosotros, queridos hermanos, no es sentirnos más santos, es sentirnos igual de pecadores y clamar al Señor, así como lo hizo Daniel en su tiempo, y decir: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, perdónanos. Y entonces, hermanos queridos, ahí sí, el Señor va a empezar a obrar. Y hay algo maravilloso, que todo lo que ha sido es lo mismo que será, y todo lo que fue hecho es lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que pasó en Indiana está pasando en el tiempo de ahora, hermanos, porque el tiempo de gracia está por concluir. Ahora, ahí se quedó quietito esto. No quiere pasar. Bueno, no quiere pasar la presentación. Ya, ahora sí. Muy bien, hermanos. El hogar cristiano, Satanás está utilizando la música hoy para distraer la mente de Cristo. Es lo que dice el hogar cristiano. Su oído tiene agudeza para percibir la música. Y Satanás sabe que órganos pueden excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no deseen a Cristo. La introducción de la música en los hogares, en vez de incitarlos a la santidad y espiritualidad, ha contribuido a distraer la verdad de sus espíritus. ¿Por qué es importante estudiar la música entonces, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque el Espíritu Santo nunca se manifestará en esta forma mediante este ruido discordante. Nunca. Esto constituye una evidencia de que Satanás, para ocultar sus ingeniosos métodos, destinados a tornar ineficaz la pura, sincera y elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo, va a utilizar la música. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado, dice, se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de arrepentimiento. Aquí está hablando la sierva del Señor. Ahí dice: la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Es decir, esa música que llama la atención al que está escuchando, ¿cierto? O sea, no, es que hay que colocarle un poquito de sabor, de swing a la música, porque no, esta música es muy muerta, la gente no quiere venir al templo. Dice: la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir las almas. El ruido discordante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. ¿Y en dónde estamos nosotros, hermanos? ¿En el pasado o en el futuro? Creo que estamos en el futuro, ¿verdad? Lo cuando la sierva del Señor dijo: Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Bueno, vamos terminando aquí porque vamos a dar unos ejemplos, hermanos, y ahí nos vamos nosotros a concentrar y analizar cómo es que el Satanás ha pervertido la música sagrada. Evaluando los componentes de la música, vamos a mirar algunos componentes importantes, los componentes importantes que tiene la música. La melodía. La melodía es la parte más predominante de la música. Es la trama de la pieza musical y consiste en el arreglo horizontal de las notas. En la música sacra, la melodía tendrá un ascenso y un descenso. Es decir, las notas suben y bajan de altura. No es como en el tiempo cuando comenzó la música, que era la música monódica, el canto gregoriano, ¿no? Que viene de los frailes y los monjes, que se cantaba: aleluya, gloria a Dios, gracias damos, oh Señor. Una sola nota. No, ahora la música, como tiene melodía,
tiene notas altas y notas bajas, ¿ya? Y se escucha bonito, agradable. Cantad alegres al Señor. Ya tiene mucha más forma, ¿verdad? Una forma bonita. Eso es la melodía. En una melodía que se mantiene estática, la misma nota puede producir por medio de la repetición un efecto hipnótico. Por eso cuando escuchamos un himno repetitivo, ¿ya? Ustedes los han escuchado. Himnos donde se repite lo mismo. Entonces, eso nos lleva a un efecto hipnótico. Debe tener proporciones satisfactorias, es decir, un inicio, ¿eh? Un medio y un final, y dará la sensación de integridad. Esto. La melodía relata la historia de una pieza, en algún punto, usualmente casi al final. Llegará el clímax del himno y luego una resolución del himno. Por eso los himnos siempre terminan en el coro. El coro siempre es más animado, más excelso, ¿verdad? Por ejemplo, corazones siempre alegres, corazones siempre alegres. Y ahí en el coro, entonces vamos de menos a más en el coro, y así hay una conclusión total del himno, ¿verdad? Está escrita de una manera, hermanos, que se tiene una respuesta emocional del oyente. El diablo lo sabe. Por eso es que trabaja con esto. La armonía. ¿Qué es la armonía? Ocurre cuando dos o más tonos suenan al mismo tiempo. Mientras la melodía provee el perfil para la pieza, la música, la armonía provee la personalidad. El padre de la armonía, Johann Sebastian Bach, hasta ese momento solamente había solamente melodía. La música era solamente melódica. Pero este hombre, inspirado por Dios, crea la armonía. Siempre fue para el uso religioso, hermano, para el uso de la sacro, no para uso profano. Pero el diablo siempre coge lo bueno para lo malo. El ritmo. Bueno, y ahí están evaluando este componente del ritmo. Ayer decíamos que el ritmo es lo que más el diablo ha cogido para pervertir, ¿no? Es una asignación específica de tiempo dado a cada nota, en una sílaba, en un verso, en un compás, de una composición musical. Es el movimiento ordenado de la música en el tiempo. Ese es el ritmo. El elemento rítmico de la música consiste en una secuencia de tiempo dividida en medidas. Las unidades de tiempo más comunes que son contenidas en pulsos, ¿ya? Tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. El cuerpo es rítmico, todo es rítmico, ¿verdad? El corazón es rítmico. El doble tiempo tiene un pulso, un ritmo, 3 pulsos, el triple tiempo, y 4 pulsos, el tiempo cuádruple. En una buena pieza musical, el tiempo más fuerte es el patrón de medida en el primer tiempo. Si es el patrón, tiene 4 tiempos, el tiempo más fuerte es el primero, y el segundo más fuerte es el tercero. Como se muestra en esta medida, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa es la forma correcta como se ha venido organizando la música. Pero miremos, hermanos, ya para concluir esta parte y dar los ejemplos, que en la música rock el orden del pulso se ha invertido, poniendo más énfasis en el que es conocido en el tiempo débil, se pone más fuerza, ¿ya? En el offbeat. El énfasis principal recae en el tiempo de cuarto y en el tiempo secundario, que es el 2, como lo muestra aquí entonces. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. La buena música sigue las reglas, hermanos.
las reglas matemáticas exactas. Lo que se usa, que la mente se siente confortada, animada y segura. El enemigo ha invertido este orden, haciendo el ritmo la parte más prominente de la música en vez de ser la melodía. Cuando se pone esto, cuando se usa el pulso incorrecto, el tiempo acentuado en forma incorrecta, entonces se cambia el sentido de la música. ¿Cómo les parece? Lo que se llama en la música síncopa y contratiempo. Contratiempo pues va en contra del tiempo que se está dando. Y eso es lo que se usa en la música rock, en la música gospel, en la música, en esos géneros musicales que han salido ahora y que se han metido en nuestra iglesia. Vamos a analizar 2 ejemplos, porque ya el tiempo se nos ha agotado. 2 ejemplos de los que le mandé al hermano Luis. Primero vamos a colocar el himno como tal que nosotros venimos escuchando. El himno es Jesucristo, mártir de paz. Y luego vamos a ver mira para este lado. en Jesucristo, mártir de paz. ¿Listo? Mira, el ejemplo. El ejemplo. Vamos a escuchar en Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo. Vamos a cerrar, hermano Pablo, el micrófono y vamos a poner el hermano Luis, por favor. Hermano Luis Bejarano. El hermano Luis se nos fue la... Toda la música en la iglesia es hermosa, hermano. O sea, la música ordinaria ha venido siendo seleccionada en forma rigurosa, en forma concienzuda. Se ha hecho a través de, bueno, hemos cambiado el himnario. Desde que yo nací no habían cambiado el himnario. Lo cambiaron hace poco, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años atrás. Nos hemos dado a la tarea de pronto de mirar que algunos himnos son muy lentos ahora, otros un poquito más, con el tiempo más lo aceleraron un poco el tiempo de algunos, el tiempo, pero igual, hermanos, sigue siendo el himnario muy depurado, muy hermoso, orquestado, y pues al comienzo causó, siempre cada vez que se va a hacer algo en algún cambio, pues la mente se resiste al cambio, ¿verdad? Y entonces los hermanos no querían el himnario nuevo, que porque era muy alto, que porque era muy lento, que porque era muy rápido, en fin, y se quedaron con el himnario antiguo. Pero hermanos, los cambios son buenos cuando vienen de Dios, ¿verdad? Ahora quizá van a cambiar el himnario nuevamente, he escuchado por ahí, pero van a cambiar. Esperamos, hermanos, que Dios dirija todo, ¿no? Que si es la voluntad de Él se pueda dar. Si no, pues que se quede el himnario como está. El que ya estamos empezando como a manejar, ya porque hasta yo que trabajo con la música, hermano, ha sido difícil. Hermano Luis, por favor, el himno de Jesucristo Mártir de Paz, el del himnario que le mandé el primero, y luego colocamos Sí, uno de los ejemplos. Hablando con ella. Ya estoy ¿Listo? hablando con ella. ¿Listo, hermano Luis? Bueno, ¿cuál colocamos? En Jesucristo Mártir de Paz, el del himnario, el 360, que ya estaba ahí, y luego me coloca uno de los ejemplos de cómo el himno ha cambiado, ¿no? Jesucristo, mártir de paz. ¿Este? Sí, señor. Sí. En Jesucristo, mártir
mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce Hasta ahí, hermanita. solar, grato Hasta ahí, hermano Luis. consuelo, felicidad. Hasta ahí podemos escuchar. Bueno, muy Bien. bien. Ahí está el himno, ahí está el himno. Y luego, hermano, vamos a escuchar el tercer ejemplo que le mandé ahí, de Jesucristo Mártir de Paz, donde está el grupo. Y vamos a escuchar cómo pues ha venido cambiando un poquito lo que es la métrica del himno nosotros estudiábamos el motivo, ¿no? El motivo del himno, que es realmente la música. Vamos a escuchar. Este himno fue cambiado, le cambiaron no solamente la métrica, sino que le han cambiado las notas musicales, le pusieron notas menores, ¿ya? Y este himno es en tono mayor. Eso cambia totalmente el sentido, el sentir del himno, ¿ya? Ahora, el que sigue, hermano Luis, y adelántelo un poquito cuando ya empiezan ellos a cantar, por favor. Vamos a escuchar los ejemplos del mismo himno. Y luego vamos a colocar otro. Llama mucho la atención. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad. ¿Cómo lo sentimos, hermanos? Ese tercero. Con acordeón, ¿verdad? Más romántico. Hermano Luis, ya detenga. Más romántico, ¿verdad? Mucho más romántico. Lo cambiamos a hacer una balada romántica. Entonces, la métrica del himno se ha cambiado y entonces el sentir también cambia, hermanos. ¿Ya? No estoy diciendo que el himno esté feo, estoy diciendo que el sentir ha cambiado. Entonces, vamos a ver otro himno que me llamó muchísimo la atención porque es uno de los himnos que se canta bastante. Vamos a Roca Eterna. Muy bien, ese, hermano Luis. Ese es el himno del himnario. Siga. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la... Este himno es un himno muy solemne, ¿cierto? Nos conecta de una vez con nuestro Dios, nuestra roca eterna. A ninguno nos da aquí ganas ni de movernos, ni el cuerpo se siente sabrosón como para estar moviéndose, ¿verdad? Es un himno muy solemne, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué ocurrió con este himno. Y este himno eso fue cambiado por la misma iglesia con un grupo que no voy a decir su nombre, pero que ustedes de pronto ya lo van a reconocer, ustedes lo han escuchado. Vamos a escucharlo, hermano Luis. El siguiente ejemplo de Roca Eterna, Vivo la Misión. Eterna roca es mi
Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bueno, ahí decía, oh, El doctor Diamond, un médico, ha conducido extensas investigaciones acerca de los efectos fisiológicos de la música. Él encontró que el ser humano es rítmico en la respiración, en los latidos del corazón, en el pulso, en sus expresiones, en su manera de andar. Y cuando el ritmo de la música corresponde al ritmo natural del cuerpo, esto produce un sentimiento de éxtasis, relajamiento y paz. Esto energiza la mente, el cuerpo, facilitando el balance y el autocontrol. Esta es una investigación de un médico secular, hermanos, y la encontramos respaldada en las escrituras primera de Samuel, como la música hace que nuestro cuerpo se altere, ¿verdad? Cuando o se ponga bien, cuando el rey David le tocaba al rey Saúl las piezas musicales generales. Queridos hermanos, tenemos un conflicto y es por adoración. Ayer estuvimos leyendo la palabra de Dios, estuvimos leyendo la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? El último mensaje es por adoración y el enemigo a toda costa, hermanos, quiere que sus hijos, el pueblo remanente de Dios, no demos el fuerte pregón. Y dice Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido puro derramado en el cáliz de su vida. Hermanos, miren, el diablo sabe que nosotros visiblemente no vamos a postrarnos ante ninguna imagen, porque ya esa imagen no está, pero está la imagen de la bestia, hermanos. Esa gran imagen que por adoración muchos se van a postrar ante ella. Y la música es una de las armas más poderosas del enemigo. Cuando estudiamos, él es un tremendo músico, ¿ya? Creado para hacer música en el cielo y se la sabe todas. Ahora nosotros, pobres mortales, que nos dejamos engañar porque no tengamos una conexión con Dios, entonces, hermanos, vamos a revisar qué es lo que está pasando en mi vida. En mi vida. Primero en mi corazón, hermano. ¿De qué forma he adorado? Y si he adorado mal, si lo estoy haciendo mal hasta ahora, hermanos, pidámosle perdón al Señor y hagamos de la adoración el centro de nuestras vidas, porque realmente el conflicto final va a ser por adoración. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, hermanos, de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué debemos cantar? Lo mismo que cantaban los anteriores, los hijos de Dios en el tiempo de Moisés, cantaban de la ley del Señor, de lo que él había hecho por ellos. Era un cántico en respuesta a cuando pasaron el mar Rojo, ellos cantaron el cántico de Moisés, ¿verdad? Y nosotros vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero, después de haber pasado por la gran tribulación que viene, por el gran tiempo de angustia que se aproxima. Entonces, hermanos, debemos descontaminarnos, pero ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ver cómo lo debe hacer, ¿verdad? Casi siempre que aprendemos algo así, empezamos a echar lápiz.
empezamos a hablar, ay, sí, es que en mi iglesia se hace esto, los hermanos tales no hacen aquello, el director de canto es tal cosa. No, hermano, mire, en este momento, como pueblo de Dios, tenemos que clamar, tenemos que gemir ante el Señor por las abominaciones del pueblo, pedir a Dios misericordia, pedir a Dios perdón. Y primero nosotros, los que estamos en este grupo, los que se conecten por esta red, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé a nosotros, a cada uno, una visión espiritual de lo que el Señor anhela en nuestra vida. Dice, termino con Isaías 2:2. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor anhela esto, hermanos, que nosotros demos el fuerte pregón, que le digamos al mundo que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso, que debemos honrarlo, santificarlo en todas las cosas, incluyendo la música, que es uno de los motivos más grandes de adoración desde el cielo, hermanos. Y que la iglesia, hermanos, ahí habían algunas otras cosas que de pronto lo vemos el domingo si hay tiempo, cómo nuestros jóvenes, nuestra iglesia se ha corrompido en este sentido. Pero el Señor anhela, hermanos, anhela que nosotros, que somos quizá personas que estamos queriendo estar más a tono con el mensaje, hagamos la diferencia y ayudemos a aquellos que están allí, sin ir a lastimar, pero con fuerza, ¿verdad? Porque una cosa, hermanos, es el mensaje de Elías, y otra cosa fue el mensaje de Juan el Bautista, y nosotros tenemos que dar los dos. Elías tuvo miedo y se escondió, ¿verdad? Cuando tenía que dar la advertencia al pueblo. Finalmente el Señor le dijo, salga, y él fue y se enfrentó a los profetas de Baal, a la falsa adoración en el Monte Carmelo. Y Juan el Bautista nunca le dio miedo, hermanos. Juan el Bautista tuvo todo el coraje, todo el tesón para denunciar los pecados del pueblo, con autoridad, porque era una autoridad para hacerlo. Su vida era una vida total de obediencia al Señor. Entonces tenemos que tener estos dos elementos, ¿verdad? Ahí dice que los siervos de Dios del tiempo del fin, tendremos que venir con el poder de Elías y con el poder de Juan el Bautista a dar el fuerte pregón. Entonces, hermanos, pongámonos a tono con la situación, con el mundo que estamos, con la vida que vivimos en este momento y que no va a cambiar, que vamos a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? O una de dos, o nos ponemos a la defensiva y criticamos a otros que Dios no quiere eso, o empezamos a ser como los profetas, a orar, a clamar y ir por nuestro pueblo para ver cuántos hermanos se allegan al monte Sión y son salvos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude y que podamos, hermanos, bueno, a través de este seminario, reflexionar y aprender de cómo Dios le gusta la adoración de parte nuestra. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tú hablas. Tu espíritu de profecía, Señor, es claro. Hasta la misma ciencia es clara, Señor, cómo la música nos eleva o nos degrada. Y tú anhelas, Señor, que seamos elevados hacia ti. Tú anhelas vernos en el monte Sión, Señor. Tú anhelas que estemos, Señor, ante tu presencia. Y en esta hora, Señor, cuando estás en el lugar santísimo, justo antes de salir, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Padre. Ten misericordia de nosotros que formamos parte de este pueblo. Y ayúdanos, Señor, a no estar peleando por la música en la iglesia, sino dando, Señor, testimonio de cuántas cosas lindas has hecho tú en nuestra vida. Y así, Señor, podemos llegar a ser las antorchas que tú quieres que brillemos en cada lugar. Permítenos, oh Dios, ser usados por ti, con amor y con paciencia, exhortar a nuestros hermanos en la fe, que están en una adoración falsa, Señor, a pesar de estar en la iglesia verdadera. Señor, gracias te damos por esta linda mañana.
Quédate con nosotros en este día en el nombre de Jesús. Amén.